Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Estamos al aire para escucharte. Como cada semana les recibimos con mucho gusto aquí en la Defensoría de las Audiencias para compartirle temáticas que son de su interés y que atañen también a nuestro medio. Como cada semana acompaño a nuestra defensora de las audiencias de Radio Educación, la maestra Ana Cecilia Terrazas. Mi nombre es Natalia Luna. ¿Cómo estás, Ana C? Muy bien, Natalia, y muy contenta de estar con ustedes y en este programa en especial. Y tenemos muchas llamadas de la audiencia y este es el espacio para las audiencias. Nada más no quiero dejar de empezar a comentarlas. Le doy las gracias a Roberto González. Fernando Rocha nos escribió largo y tendido sobre un tema que le quiero asegurar que estamos pendientes y le damos seguimiento, además de las recomendaciones que hemos mandado, que ya mandamos respecto del programa de los contertulios, que se suspendió y que las autoridades han esgrimido por qué. A José Rosario Aragón Gómez también le agradecemos sus observaciones de audio, que fue con Braulio Moro. Agradecemos a todos los estudiantes que nos han seguido para el curso de introducción a las defensorías y a las audiencias, que la verdad es que seguimos muy pendientes y mucha más gente se está inscribiendo y queriendo su constancia para defender tus derechos como audiencia y a la pluralidad, y este es un tema que vamos a trabajar hoy. Hay que también saber exactamente cuáles son, cómo son, en dónde están inscritos, etcétera. A Alex, que dice que está harto de los spots en contra de las adicciones, pues le tomamos su comentario. Alejandro Espinosa dice que se cubrió en demasía el comunicado, por cierto, Daniel Moreno, que no es nuestro invitado de hoy, ahorita te saludamos, pero él se quejaba de cómo se cubrió el comunicado de los intelectuales respecto del asedio a la libertad de expresión, cuando luego ese tipo de cosas hablan más bien de que los medios tienen una pluralidad, etcétera. Es muy diverso este camino. Estudiantes que nos llamaron por su certificado y que van a estar en este programa, que son David Gómez, Yael, Diana Corona, maestra, al maestro Bisuet, que hizo un larguísimo comentario muy sesudo, ya lo leímos y claro que procede. Rogelio Pegueros, le gusta mucho la canción del programa de la introducción a los medios de esta serie, porque es una canción en décima, que usted la puede escuchar y que además trae todos los derechos cantados, ¿no? Simpático. Yesenia, otras estudiantes, muchísimas gracias por todos sus comentarios y básicamente creo que ya no hay quejas, salvo la de Juan Ernesto Guerrero, que se solidariza con el personal de Radio Educación que se ha quejado porque le falta pagos a tiempo. Por lo pronto. Hay muchos más, pero por lo pronto ahí están. Muchísimas gracias. Y bueno, pues este miércoles vamos a estar platicando, Ana Cecilia Terrazas, sobre ser audiencias de las mañaneras en época electoral. Y sí, bien recuerden que aquí también hay un espacio para toda esta serie de sugerencias. Pueden hacerlas llegar a través de nuestro buzón de voz en el 4155-1149, nuestro correo electrónico que es audienciasre@cultura.gov.mx. También nos encuentran en Twitter como @audienciasre, en Facebook como Defensoría de las Audiencias RE, y finalmente tenemos un número de WhatsApp en cabina que es el 55 12 33 29 15. Exactamente, y todo esto parte también, porque pues es tema, de un comunicado que pasó hace algunos días, que compartimos también con nuestro invitado de hoy, que es un comunicado de la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias, de la cual soy parte también, por supuesto. Es un exhorto para la producción y transmisión de contenidos en medios de comunicación durante los procesos electorales y básicamente pide el respeto irrestricto de los derechos de las audiencias en la generación de los contenidos por parte de todos y cada uno de los actores de las contiendas electorales. Hay que recordar que las audiencias somos también parte, o son también parte, por supuesto, fundamental, que tiene que defender sus derechos. La AMDA, que dice, pues se suma a una serie de cosas bastante generales, importantes, erradicar el uso de estereotipos, pero pues que ahora está muy común, reconocer que todos los actores políticos son merecedores de respeto, que pudiera parecer muy general, pero hay que valorar a todos los actores políticos, proteger en todo momento el interés superior de la niñez, promover la inclusión y la accesibilidad,
procurar que los contenidos difundidos en medios de comunicación consideren la diversidad y pluralidad. Y yo digo que el punto 6 y 7 del comunicado son la clave. Ahorita, al ratito entraremos en esa materia con Daniel, pero finalmente, respetar lo establecido en el artículo 6 de la Constitución respecto a la prohibición de la transmisión de publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa y contenidos difundidos, y respetar las disposiciones, fíjate qué paradoja, Daniel, respetar las disposiciones de la legislación electoral relativas a la difusión de campañas. O sea, se avala al que el IFE, que se respete el IFE. Primero hay que presentarte y saludarte como se debe. Así es. Ya nos habíamos adelantado, les decíamos un poco quién será nuestro gran invitado del día de hoy. Daniel Moreno, él es periodista, director de Animal Político, como ustedes algunos ya lo conocerán. También habría que decir que quizá es uno de los medios independientes del país, no solamente por la ética que promueve el equipo entero a cargo de Moreno, sino también por su forma de financiamiento, de publicidad. Daniel Moreno ha sido director de Excelsior y ha trabajado en los periódicos nacionales más importantes del país, como La Jornada, El Universal, Reforma, y también Moreno ha sido director de Notimex y ha colaborado para las principales radiodifusoras y televisoras como analista. La trayectoria ética de Daniel le ha ganado una reputación relevante entre el gremio periodístico a nivel internacional y para nosotros es todo un placer que te encuentres con nosotros en la Defensoría. Daniel, bienvenido. Al contrario, muchísimas gracias por invitar. Para mí es un lujo y un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Y para mí también es un lujo, porque a Daniel nadie le va a leer la suerte ni le va a decir cómo son los periodistas, cómo son las más por edad. Pues no, los conflictos de interés, y hemos chambeado casi en todos lados, pero Daniel ha chambeado aún más en todos los periódicos. Entonces a ti no te dicen cómo se cocinan las agendas de noticias de todos los días, y pues bueno, Animal Político, ya dijimos, es una maravilla porque es un bastión de libertad, de expresión y derecho a la información y de veras de buen periodismo. Independiente realmente, ¿no? En general, desde tu perspectiva, Daniel, estimado, ¿cómo han modificado, afectado o impactado? Y hay que explicarle a la gente por qué la agenda informativa, las mañaneras, que empezaron pues casi antes de que el Ejecutivo fuera nombrado como Ejecutivo. Claro, y mira, yo diría que quizá las mañaneras es uno de los mejores inventos de comunicación y propaganda que algún gobierno pudo habérsele ocurrido. Evidentemente, como todos sabemos, el presidente inauguró esta idea cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México y ahora lo replica. ¿Y por qué diríamos que es una de las mejores ideas? Bueno, pues por razones que además se prueban todos los días. Primero, es una tribuna privilegiada en el sentido de que se reproduce en muchos lados, que se escucha en muchos lados. Prácticamente todos los mexicanos tenemos acceso a lo que se dijo en las mañaneras, sea por las notas de los periódicos o por los clips de video que hay, por la cantidad de medios que la transmiten. Es decir, es un espacio, insisto, privilegiado para el presidente. Entonces, desde esta mañanera, pues primero que nada se dicta una agenda informativa, se hablan de temas fundamentales, pero sobre todo creo que es el gran espacio para que el gobierno diga su verdad, y creo que esa es la parte central, pensando en la idea pues de las mañaneras en proceso electoral. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir simplemente que las mañaneras son el espacio en donde el presidente da su versión de los hechos. Las da con una, insisto, amplificación muy importante, como no había ocurrido antes, pero creo que habría siempre que subrayar que es la verdad desde la perspectiva oficial. Es decir, que siempre será indispensable subrayar que, aun cuando es la verdad oficial, no significa que sea la verdad, porque sabemos que los gobiernos tienden a darnos solo una parte de la historia, y esto no es ni de lejos privativo de este gobierno, sino pues a todos los que recordamos, ¿no? Creo que siempre lo hemos vivido, ¿no, Ana C? Sí, bueno, perdón, es que Natalia te iba a preguntar una cosa buenísima, pero me meto nada más porque me colaste. Hay una diferencia que me parece notable. Se venía haciendo un intento en los 2 sexenios pasados tan vapuleados y tan comentados y tan odiados. Se venía haciendo un intento porque desde la vocería del Ejecutivo ser muy ejecutivo y tratar de parecer neutral. Esa me parece una diferencia importante.
Ahora, estoy de acuerdo que ha sido un hit mediático porque modificó, tú lo sabes y lo podemos hacer constar, y todas nuestras amistades modifican sus noticiarios segundo por segundo conforme van, y lo saben los noticiarios Pulso, los modifican conforme, o sea, es una genialidad aparente y imposible de pensarse como exitosa si lo hubieran hecho los otros, simplemente porque los millones de mexicanos que votaron por el presidente actual, ¿no? Estaban pendientes de qué decía este líder, ¿no? Esa también es otra diferencia, la gran mayoría. Pero en términos electorales, no sé, ¿verdad, Natalia? No sé. Sí, no, y precisamente por eso yo creo que es importante también contarle a las audiencias, Daniel, Ana, cómo suelen ser cubiertas estas conferencias periodísticamente hablando, ¿no? Es decir, también el otro gran reto que enfrentan los periodistas en la ruta crítica, por ejemplo, de la radiodifusión y de cualquier otro medio en general, en términos de la información que se está generando ahí, porque si bien dicta una agenda muy clara diaria, ¿cómo encontrar estas rutas críticas desde el periodismo? Sí, tienes razón. Creo que es importante además subrayar que, digamos, las mañaneras es mejor a lo que teníamos antes, que no teníamos nada de información. Pues yo no dudo que sí. ¿Eso es sinónimo de que estemos bien? Esa es otra historia. Y lo conecto con lo que decía hace un momento. Sí, son espacios, insisto, mucho más de comunicación y propaganda más que de información, y por eso creo que les son útiles sobre todo al gobierno. Pero habría que reconocer que en los gobiernos anteriores simplemente no se daba información y ahora es un espacio para darla. Ahora, ¿qué impacto tiene en esto? Pues, tiene impactos en muchos sentidos. Por ejemplo, nosotros nos enfrentamos con una cerrazón regular de las diferentes secretarías de Estado porque plantean o parten de la base de que existen las mañaneras. Es decir, oye, ¿para qué nos vamos a sentar a contrastar tal o cual información? Sí, pues en las mañaneras ya se dijo, o dentro de no sé cuántos días me toca comparecer en la mañanera y ahí vamos a hablar del tema. Como si las mañaneras fueran el único espacio informativo que tiene este gobierno. Entonces, esa también es otra parte que creo que es, digamos, no la más sana en términos de rendición de cuentas y de transparencia. Creo que además las mañaneras tienen impacto en otros sentidos, que es cuántas veces los medios hemos pedido información adicional de lo que se dice en las mañaneras y Presidencia de la República te termina reconociendo que no tienen esta información. Es decir, es un espacio en donde se maneja información, pero luego se dicen cosas, que además es algo lógico cuando hablas 2 horas, se dicen cosas que no son lo suficientemente precisas, que no tienen el sustento correcto, incluso adjetivos que luego son muy duros o claramente, perdón que use esa palabra, pero claramente mentirosos en contra de tal o cual actor político. Y cuando uno pide pues, que haya alguna rectificación o que te den una información que sustente lo dicho, pues lo que te encuentras es que no hay nada. Entonces, esta también es otra parte que habría que decir de las mañaneras. Si bien es cierto que es mejor que lo que había antes, que insisto, pues simplemente no había información, el costo ha sido el silencio de otras dependencias que asumen que solo las mañaneras son el espacio para hablar, y segundo, pues esto último, que es decir cosas que no son precisas o que no tienen sustento documental y que en más de una ocasión que preguntamos sobre esto, nos dicen que no hay. Entonces son efectos, yo creo, negativos de las mañaneras, por decirlo así, ¿no? Para este programa estamos acotándonos a lo que implica hacer audiencias en las mañaneras en época electoral, pero también me gustaría aprovechar que ya estás yendo sobre esa línea, Daniel, para saber si también las conferencias que se han emitido, por ejemplo, por parte de la Secretaría de Salud, en este mismo tenor estarían funcionando o es un ejercicio realmente interesante porque han continuado durante toda esta pandemia. ¿Sí? Y de paso, perdón, y sería una excepción de lo que dijimos hace rato, que sí ocurren ¿no? Aquí se explayan, digo, con datos y datos y datos. Otra cosa es la posibilidad de corroborarlos, pero, ¿no? Esta sí es una excepción y que no han dejado de ser un gran ejercicio de comunicación también. Claro. ¿No? Sí. A ver si coinciden conmigo. Yo creo que hay una diferencia importante entre las mañaneras y las conferencias de las 7, que es
originalmente las conferencias de las 7 estaban diseñadas para que hablaran los técnicos, los profesionales. Entonces, creo que durante meses y meses, no sé si 3 o 4 meses, lo diría como experiencia personal, no sé si a ustedes les ha pasado, pues escuchábamos al doctor López-Gatell, pues en plan de, nos va a explicar, nos va a enseñar, nos va a traducir al español un profesional del tema. Creo, pues que, bueno, el ejercicio diario durante 6 meses y además el desgaste hasta natural que hay en la figura de López-Gatell por sostener tanto tiempo su vocería, pero además por todos los debates, yo creo, legítimos que hay sobre el manejo de la pandemia, pues han hecho cada vez más política, digamos, esta conferencia. Pero creo que esa es una diferencia muy importante de subrayar. Pues bueno, la conferencia de López-Gatell era de un profesional que nos explicaba además un mundo completamente nuevo para todos, ¿no? Es decir, estábamos tratando de entender todo este asunto. En cambio, las mañanas es muy política. Es decir, el mensaje es político, el presidente le está hablando a sus seguidores, los periodistas en este caso somos un pobre intermediario que poco puede hacer para que la información no pase de la presidencia a la gente sin ningún tipo de verificación o de matiz o de tamiz. También es una diferencia fundamental, ¿no? Entonces, creo que esas diferencias entre la mañanera y la de las 7 son importantes. Y pensando en el proceso electoral, yo subrayaría algo que, a ver si coinciden conmigo, porque finalmente estamos en el mismo negocio, que es, nosotros siempre creemos que a una fuente de información, sea la que sea, pero particularmente si la fuente es oficial, siempre hay que dudar de lo que dice. Esa parte me parece indispensable de entenderse hoy, pero sobre todo en el proceso electoral. ¿Qué quiero decir con esto? Pues algo tan simple como si en la mañanera nos dicen que hay 2 millones de empleos nuevos, pues no tenemos por qué creerlo en automático. Es una información que es indispensable verificar, poner en contexto, explicar, comparar con el pasado. Es decir, hay una serie de elementos que creemos que son indispensables para que el consumidor final de la información, que es el lector, no simplemente reciba el dato sin contexto, sino que entienda si realmente es importante, si es cierto o no es cierto. Y creo que esa parte es muy importante subrayar, porque las mañaneras llegan tan directo a la gente, pues que lo que se dice ahí se queda. Cuando el ejercicio periodístico cotidiano que intentábamos hacer antes, y sé que ustedes lo entienden en esa misma lógica, pues siempre era, pues si nos dicen algo, pues hay que ir a verificar a ver si es cierto, ¿no? Es imposible hacerlo. Es imposible primero por la cantidad de información con las mañaneras, pero además, pues porque le llega directo el mensaje a la gente. Cuando tú ya le pones el contexto, híjole, ya pasó muchísimo tiempo. Cuando tratas de verificar, es muy difícil hacerlo. Por eso es complejo, pues, que como audiencia recibas la información de las mañaneras sin ningún tipo de contexto para simplemente ponerlo en ese sentido. Quizás ese sería el riesgo más importante, creo. Y Daniel, fíjate que vamos a tener que hacer una peripecia porque en 8 minutos quiero abordar varias cosas y resumir todo lo diente dicho. Pero, bueno. pero sí vamos a poderlo, ¿verdad, Natalia? Pero mira, el Estado, o sea, parte del gusto por este programa es, primero, que se puede hacer en un medio público. Claro. Segundo, ¿no? Y que pues eso ya habla bien del estado democrático de radioeducación. La segunda es repasar y acompañar nuestra exploración de pensamiento con las propias audiencias para comentarles que quizá en países como los nuestros, o cuando hay una demostración en contra o de sospecha, como dijiste, del poder, son buenas señales. No quiere decir que estemos tomando partidos, ¿no? Entonces, por eso estamos hablando de eso de audiencias. Y además, sí habría que repasar y decir que se ha venido cuestionando el Estado de Derecho, del derecho a la información y de libertad de expresión en México. Y se ha cuestionado por la gente que lo estudia, lo defiende y que ha sido sistemáticamente crítica este gobierno y todos los anteriores, no nada más los dos, sino desde hace mucho. Esa sería una otra pregunta importante. ¿Cuál sería, en tu opinión, el estado de salud que guardan tanto el derecho a la información y la libertad de expresión en México para que como audiencias lo podamos entender y resguardar?
Hijo, qué tema más complicado, porque primero habría que reconocer lo que dices. Yo creo que el hecho de que estemos haciendo y platicando de esto en medios públicos ya te habla de un nivel de libertad de expresión que no es un detalle menor. Es decir, primero habría que subrayar que hay esa posibilidad. Creo que eso no hay duda. Sin embargo, también estoy convencido de que son tiempos complejos para la libertad de expresión por varias razones y quizá las resumiría en dos. Primero, por el poder del presidente, por el peso del presidente, por el respaldo que tiene, por la fuerza que tiene su voz, y segundo, por la polarización del debate público. Creo que coincidiríamos en que la polarización es algo que no es que haya aparecido el 1 de diciembre de 2018. Por supuesto, tiene mucho más tiempo, pero hoy tiene más foros donde expresarse y quizá, me refiero por redes sociales particularmente, pero además quizá sea todavía más profunda y más, no sé, más difícil de conciliar las partes en la polarización que vivimos hoy. Entonces, creo que es importante de tomar en cuenta esto, porque cada vez que el presidente en una mañanera ataca a un actor político o a un medio de comunicación, primero lo que liberas es una fuerza que no es solo la del presidente, sino la de un sector importante de sus seguidores que literalmente se te van encima a palos, digo, no literalmente en sentido figurado, se te van encima a palos, ¿no? Es decir, en redes sociales el ataque empieza con una ferocidad notable, ¿no? Entonces, creo que esto lo que está provocando es inhibir, primero que nada, y creo que esa es la palabra correcta. No es que haya un ataque a la libertad de expresión que impida que podamos platicar esto en este momento. Lo que sí hay es que uno cada vez que habla de este gobierno o incluso cada vez que publicas alguna nota crítica sobre alguna política pública o que desmiente algún dicho presidencial, uno tiene que asumir que puede venir una andanada de críticas y de presiones por parte de los seguidores del presidente que terminan, insisto, inhibiendo este ejercicio. Y creo que esto es importante, es decir, el presidente caza con Z, caza a sus seguidores, ¿no? A sus adversarios, y los caza y los exhibe como trofeos, y finalmente, insisto, sus seguidores se suman a esto, y creo que termina siendo en términos políticos muy riesgoso. Insisto, no estoy dejando de reconocer que hay un contraste importante con el pasado en el sentido de que sí se pueden decir muchas más cosas en espacios incluso como este. Sin embargo, sería ver la película incompleta si no tomamos en cuenta que hoy medios, opinadores e incluso simplemente ciudadanos en redes sociales piensan dos veces antes de expresarse, so riesgo de que te caigan encima las redes de seguidores del presidente, ¿no? Sí, yo les invitaría nada más como para hacer un panfleto último, no panfleto, un folleto didáctico, resumiendo un poco todo, que si me ayudan, porque seguramente se me fue algo. Lo primero que dijimos, como audiencias, para saber si estamos escuchando de manera, o sea, en dónde poner nuestra atención. Y si lo que queremos es un país democrático y cada vez mejor en términos de inclusión y pluralidad, debemos saber varias cosas sobre las mañaneras. La primera es que es muy exitosa, es que es un formato que ha venido siendo muy exitoso por dos razones, las dijiste tú, por el peso del personaje, porque es muy querido, muy seguido, apasionadamente seguido, y la segunda es porque pues duran mucho tiempo y ponen una agenda, marcan una agenda todos los días. La segunda es que hay que saber que en estas mañaneras hay más propaganda y más discurso editorializado que información que uno pueda darle seguimiento. Es decir, no se está ofreciendo periodísticamente otras cosas. Lo tercero es que apabulla de tal manera que otras instancias de gobierno tampoco están tan listas y preparadas y prestas para informar. Lo cuarto es que, pues, en ese caldo de cultivo difícilmente en época electoral podemos incluir a otros segmentos que se pueden estar excluidos. Otra cosa que hay que ver,
como audiencia no hay que espantarnos cuando se ataque a un personaje que tiene todo el poder y que lo está usando como tal. No hay que espantarnos porque se le agreda. Hay que celebrar que se permite en un país que viene de que antes no había una voz opositora. No sé si me faltan, Nat, no sé, Daniel, ¿qué me está faltando de...? Agregaría un punto nada más. Sí. Nada más que creo que es muy importante y además es algo que hemos trabajado y sé que Radio Educación es parte de esto desde hace mucho que es. Si no formamos audiencias críticas, no importa si hay mañaneras, no hay mañaneras, no. O sea, el tema central es cada uno de nosotros cuando recibe esta información no la puede, no la debe, creo yo, recibir de una forma pasiva, sino siempre pensando en cómo confirmar, cómo cotejar, ver cuál es el efecto que tiene en tu vida cotidiana, ver si es algo bueno, si es algo malo. O sea, creo que ese trabajo es absolutamente indispensable. Por supuesto, me refiero al poder, pero no solo al poder, a los propios medios. En la medida que haya audiencias críticas, podremos ir limpiando también de propaganda que, por supuesto, en los medios también se presenta, ¿no? Claro. Y en este sentido también, en medida de que haya espacios que tengan esta interlocución con quienes también hacemos un análisis y un filtrado y una comprobación de todos esos datos que se están arrojando diariamente en sesiones extensas para con la población, pero también de las audiencias hacia sus medios. Es decir, que de lo que estamos diciendo también les checa o les resuena, porque eso es lo que ha estado pasando y este espacio ha servido para ello, como un depositario de estas mismas conversaciones y críticas constructivas, Ana Cecilia. Sí, por último porque faltó tiempo, pero es cierto, hay que reconocer, el poder aplasta. Entonces, justamente la crítica al poder o la crítica a los medios, incluido a nosotros, como estamos expuestos todo el tiempo, esa defensora no sirve para nada porque no logró esto o esto. Radio Educación no puede con esto y esto y esto. El solo tener la posibilidad en el propio medio, que es el aplastador, que sí lo es, porque es el que tiene acceso a los micros, a las plataformas, etcétera, de estos espacios es buena noticia. Entonces, bueno, pues con esto creo que ya se nos súper acabó el tiempo. Daniel, qué gusto escuchar. Al contrario, muchísimas gracias. Sí, no sé si tú querías decir una última cosa, creo que quedan minutos. Creo que esa siempre es la apuesta. Nuestra apuesta tiene que ser, la información que recibamos, no la recibamos como acto de fe. Es decir, claro, no la recibamos como pensando en si me cae bien tal político, le creo, no. En la medida en que entendamos que no es un acto de fe y que la construcción de estas audiencias críticas e informadas es tan importante, creo que podremos dar paso adelante de manera muy clara en todos los sentidos, ¿no? Sí. Bueno, en época electoral esto será fundamental también para ver hacia dónde se inclina la balanza. Revisemos biografías, revisemos actuaciones, revisemos ofertas. Esa parte es la clave, ¿no? Tienes razón. Exactamente. Pues muchísimas gracias nuevamente, Daniel, por estar con nosotros. No será la última ocasión, esperamos. Y que sigas muy bien tú y toda tu familia. Ana Cecilia, nos estamos despidiendo de esta emisión de la Defensoría del Radio Escucha y pues queremos agradecer a todo el equipo, a José Ángel Domínguez, a Alma Lilia Martínez, a Ana Cecilia Terrazas, su servidora Natalia Luna, en una producción de Mario Ledesma. Recuerden, pueden consultar estos y todos los otros programas en nuestro micrositio, en el podcast de Radio Educación, pero también la serie que se está llevando a cabo de manera simultánea. Recuerden que con que nos escriban ahí un comentario en cada capítulo, ustedes pueden tener acceso a su constancia. Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Estamos al aire para escucharte.